Es verdad que, a ver, por ahí lo sabe acá el amigo, lo peor de la ganadería son los pedos de las vacas. Sí. Eso es verdad. Literalmente, Sí. los gases que emiten las vacas son de los más contaminantes que estamos teniendo hoy en día en nuestra Pero en ese caso tendría que haber... Ustedes saben que este programa es muy visto, inclusive, y esta es una gran noticia, por científicos. Muy bien. Claro que sí. Una de ellas estaba viendo, Irene Weiss es su nombre, estaba viendo el programa y tuiteó lo siguiente. A mirá. ver. Desde el domingo pasado, cuando fue el cruce entre veganos y gauchos, que ocurrió en la ceremonia de premiación en la exposición rural, que vengo escuchando un error que es muy común en los medios. Como bióloga quisiera desasnar al que me quiera leer. Las vacas, como otros animales, y encima quedé escrachado, la puta. Las vacas, como otros animales que tienen rumen, por eso se denominan rumiantes. Emiten metano, un gas de efecto de invernadero que intensifica el calentamiento global. Pero no lo eliminan como pedos, perdón, pero como lo mencionaron en ese programa, sino a través del eructo. Qué dedo señalando. Estas flatulencias también las emanan los demás rumiantes. Por ejemplo, todos los camélidos, estos no solo son los camélidos y dromedarios, también tenemos camélidos en América del Sur. Son la llama, la alpaca, el guanaco y la vicuña. Me encantaría que los medios se informen un poco antes de decir las burradas a las que nos tienen acostumbrados. No se olviden que hay mucha gente que no tuvo la posibilidad de instruirse en una universidad como los pocos privilegiados, entre los que me cuento. La televisión no solo entretiene, enseña a mucha gente que únicamente se instruye por esa vía. Así que muchachos y chicas de los programas televisivos, a ponerse media pila. Bien, Irene. Irene Weiss está con nosotros. ¡Está acá! ¡Pero no lo puedo creer! Bienvenida, La ciencia dice presente. ¡Qué fuerte! No, estoy que lo agradezco. Quiero mañana quiero la foto en Twitter así, mira. Nunca Porque me prendiste fuego Abrazaste. fuerte. El dedito así, para abajo. Si hubiera sabido que me llamabas. Y bueno, la hemos convocado, claro que sí. No, pero en realidad no fue por este Sentate, programa, sentate, fue Irene, a por ver si- los varios En que... todos lados. No, fue todos por- lados. Fuimos Sí, la es un gota error. que rebalsó el Fueron por vaso. los de la nota Sí. ahí en el... Nosotros no tuvimos nada que ver. No, yo sé. No, Traigan a Moreira, traigan a Moreira. Es un error súper común. Sí. De hecho, hace como 5 años más o menos, lo que pasa es que no salió demasiado en los medios, el INTA hizo una prueba piloto, un experimento, le puso como una especie de mochila a una vaca para medir la cantidad de metano, o sea, directamente conectado al rumen que la vaca eructa. Y se calcularon entre 1000, depende del tipo de vaca, ¿no? de la variedad y todo, pero entre 1000 y 2000 litros por día de metano. ¿Por día? Por día, es tremendo. Y el metano es un gas de efecto invernadero que, si bien hay menos cantidad que el dióxido de carbono que emitimos por respiración, por los combustibles fósiles, etcétera, tiene mucho más poder como gas de efecto invernadero. O sea que el metano realmente es tremendo. Entonces, lo que estaba haciendo el INTA, me acuerdo de esa nota porque me llamó mucho la atención, lamentablemente no hubo demasiada repercusión, demasiado rebote en los medios, que lo purificaron, le sacaron el dióxido de carbono de lo que, digamos, sacaban de la vaca, dejaron el metano y obtuvieron 95% de eficiencia y lo metieron en una garrafa y lo usaron para un auto a gas No te puedo creer. de una vaca. Pero Mirá no se vos. podría O sea, usar. convertirlo en energía O para el sea, es transporte. biogás, es biogás. Es biogás. O sea que lo el podríamos metano es biogás. Lo que convertir pasa es en que hay algo muchas positivo. fuentes, hay muchas fuentes. Se podría convertir en algo positivo. Ahora, Sí, lo que pasa es que en realidad no es nada fácil porque Es una tecnología esa muy cara. vaca pobre con esa mochila, yo me Ay, imagino, sí. una tortura. claro, eructan e inhalan. Estuve Claro. indagando un poco sobre el tema, aparte del Exacto. contacto con Irene. Esto ocurre naturalmente, es un proceso que, bueno, tiene que ver con los organismos que bueno, desechan de alguna manera a partir del aliento Claro, en por la realidad comida. ellos tienen, acuérdense que nos enseñaban en el colegio, en el manual Son de texto, microbios. claro, todos tenemos esa flora intestinal, pero el rumiante lo que hace es devolver la comida a la boca, regurgita, o sea, el rumen, esa es la función, entonces se mezcla con la saliva y en el proceso, después de digestión por parte de esas bacterias, ahí es donde eliminan por el eructo. El rumen está mucho más cerca de la boca, digamos que tiene cierta lógica pensar en que es el eructo y no... La flatulencia. Gas. Vale la, gas, sí, perdón, pero vale la pena la anal, aclaración pero- porque hay mucho militante de la Pero causa. si el dueño del restaurante Que vegano no, pensaba sí, que era... suele Es que no decir este saben, tipo de- porque se repite, es un error. Mira, hay muchos Pero errores en lo que ciencias pasa es que si uno naturales, dice se gases, repiten. Uno dice gases, lo asocia más por un lado que para el otro. Claro, por ahí la asociación claro. libre está mal. Ahora, la pregunta es la siguiente.
sí tiene que ver con la contaminación, digamos, ¿no? El exceso de vacas en el mundo, ¿no? Sí, de todas maneras, las vacas, bueno, como dijo antes Diego, que yo había puesto en el tuit, todos los rumiantes, también hay cabras, ovejas, o sea, hay otros animales, ¿no? No así el cerdo, estuve leyendo, por ejemplo. No, pero hay mucho, por ejemplo, hay mucho metano en los pantanos. Sí, claro. ¿Cuál es el cereal más arroz, ¿no? usado? También. Es en Asia. El Ustedes arroz. piensen que los pueblos originarios en América se usó, estamos hablando antes de la globalización y antes de la navegación, ¿no? Los pueblos originarios de América usaban el maíz, en Europa el trigo, en África el mijo y en Asia el arroz. Y se sigue usando arroz en todas partes. Cualquier país de Asia donde vos vas usan mucho arroz. ¿Y el arroz dónde se cultiva? ¿Dónde se cultiva? En los pantanos. No, en los pantanos. En los pantanos, con agua, con mucha agua. Entonces, el arroz también emite, por supuesto, es menos cantidad que el ganado vacuno, ¿no? Pero el problema del metano es ese, que hay mucha cantidad, digamos, en relación con el dióxido de carbono, en realidad es más el dióxido de carbono, pero tiene un gran poder como gas de invernadero. El metano, Irene, o sea, menos moléculas producen un efecto peor, ¿me explico? Claro, sí, ¿no? Esta idea que, bueno, el veganismo viene a salvarnos de buena parte de esos efectos, de esos gases, de efecto invernadero, ¿es tal cual? Mira, si vos me preguntás qué opino yo del veganismo, no quiero entrar en confrontación con nadie, pero yo te digo, una cosa es... No puede ser que te comiste un buen asadito el fin de semana. Sí. En realidad, sí, yo como carne, pero muy poca, como poca carne, o sea, no te voy a negar que como un asado, pero porque necesito proteína animal, eso es una cosa, una indicación médica, pero... digamos, una cosa es la crueldad animal, con la cual no estoy para nada de acuerdo, porque las vacas en los feedlots están todas apretadas, es horrible, les dan incluso alimento, muchas veces son herbívoras, y a raíz de errores conceptuales históricos, se propagó la enfermedad, por ejemplo, el mal de la vaca loca. ¿Ustedes saben cómo se llama? Sí, se le dio de comer carne Se le daba de comer, en realidad, vacas. lo único que se desecha de las vacas que es los nervios. Entonces hicieron un alimento balanceado sobre la base de los nervios, y entonces hay un agente patógeno que se llama prión, que inclusive con la cocción no desaparece, o sea, es una proteína autorreplicable. Es muy raro, porque en la naturaleza, es más, el tipo que lo descubrió en el año 20 no pudo demostrar cómo se replicaba, y el que lo quiso demostrar, como 60 años más tarde, casi lo bochan en la tesis, porque él decía que esta proteína se autorreplicaba, este prión, y los miembros del jurado le decían, no, se necesita ácidos nucleicos, se necesita ADN, ARN para la síntesis de proteína. Casi lo bochan, y el tipo al final termina probando que realmente se autorreplicaba, cosa que tiraba... Que se autorreplica es que no se... porque en realidad las proteínas necesitan el código genético. Claro. Y esto se autorreplica solo como si fuera un virus. Por eso al principio creían que era un virus. Hay algo muy interesante con la vaca loca, que hubo que meterla a todas bajo plomo y enterrada, digamos, porque cuando lo quisieron quemar iba al aire, volvía a Chernobyl. No, yo quiero perder el eje de la pregunta, que es esta idea de que, bueno, si hay veganismo, la contaminación y por ende el efecto invernadero disminuye. Mira, hay muchas teorías al respecto. Por supuesto tenés otras fuentes de metano que no son solo... Lo que pasa es que hay una cantidad enorme de ganado vacuno. Podríamos comer todos menos vaca, y entonces habría menos, y en otras condiciones, digamos. O sea, no dejar de comer eso menos. por la manipulación, porque yo te decía, Sin crueldad, ¿no? Porque el problema también es hace un tiempo esto no era un problema y hoy se transformó en un problemón. Esto es porque el hombre manipuló la sobredimensión de población de ganado para alimentar la cantidad de exigencia que tiene nuestra cultura alimentaria, que es carne cada 2 días. Exacto. O sea, el problema no es la vaca, sino cómo el humano utilizó a la vaca. Entonces no hay que desaparecer a la vaca, hay que mejorar el humano. Exactamente. Además, digamos, hay muchos mitos, así como hablábamos del mito este del eructo en lugar de los gases anales, digamos, por decirlo elegantemente. Dijo anales. Por ahí. Hay otros mitos, no, en ciencias naturales está lleno de mitos que se van replicando en errores. Mira, yo hice libros de ecología para docentes, para desmitificar, por ejemplo, que yo me acuerdo de un afiche de un viejo instituto que ya no existe más, que se llamaba Lifona. Por cosas como esta que va a contar Irene. Instituto Forestal Nacional, que decía, salvemos, nunca me voy a olvidar porque estaba en la facultad, decía, esto no hay que hacer, decía, salvemos los bosques
porque son los pulmones del mundo. No, en realidad también. hay que salvar los bosques por muchas otras razones, porque retienen humedad, porque no se provoca erosión cuando hay muchas plantas por las raíces, porque son reservorio de fauna, porque mantienen el clima, por mil razones, pero no por eso. Que es un mito, ¿no? Es un mito porque las tres cuartas partes, partes del oxígeno de la Tierra, ¿sabes de dónde sale? Del océano y los mares. Del océano. ¿Saben Muy por qué? bien. Porque las algas microscópicas, el oxígeno, digamos, es un producto de la fotosíntesis. Entonces, si vos tomás en el bosque, la cantidad de oxígeno que se genera es muy alta, pero también se consume por respiración porque las flores, los frutos, el tallo, las raíces no fotosintetizan. Entonces, cuando vos haces la resta entre la producción total de oxígeno y lo que queda no es tan grande como pasa en los mares, donde las algas, todo lo que... O sea, el oxígeno es un subproducto. Claro, las algas que están en suspensión, las del fitoplancton, sobre todo en los mares, en los lagos, las lagunas, todo lo que les sobra lo liberan al agua y de ahí va la atmósfera. Así empezó la vida. Los bosques serían como el hígado. Atención que se viene la escuelita de Irene en cuanto a carabolita. Por favor, Irene, una vez a la semana. Ojalá, bienvenida. Yo vengo con gusto, no tengo problema. Escúchame, no Hay tenemos un muchos sope, mitos. lo único que No, bailamos ricudín, si querés Este es hacerlo psicológico también. Ahora nos vamos a ir bailando. Por ser vos no te voy a cobrar. Escucha, da clases en la Facultad de Derecho. Sí, con posgrado, posgrado. Irene, hay otro mito que tiene que ver, bueno, la posibilidad de que efectivamente el mundo se vuelva al veganismo y eso no tenga impacto sobre el medio ambiente, lo que también es falso. ¿Si el mundo se vuelve a qué? No entendí. Al veganismo, digamos, Claro, que todos todo. nos volvamos Lo que pasa veganos que hay y un eso, tema, a ver, digamos, cultivar las el tierras. aumento de ¿Qué pasa con los cultivos, animales? bueno, los cultivos, vos para cultivar también tenés que extender la frontera agropecuaria. Entonces, tenés Y tener que talar- tierras cultivables, que no hay tener en todos tierras lados. cultivables, Y ojo con los bosques, agrotóxicos, eso me preocupa. a mí. bueno, ese es un tema Ese que es un tema. tremendo. Herbicidas, Se hizo una algo. campaña, justamente la encabezó una amiga mía, Silvana Buján de Mar del Plata, que en los ¿Mira este programa, alrededores- Silvana? No sé, ella... ¡Silvana! Hay que verla. Manda un tuit, Mañana la manda un llamo a tuit. Mar del Plata y le pregunto. Manda un tuit. Retanos, Silvana, ella sí hizo vení. habrán escuchado hablar de la campaña Mala Sangre. Sí. Sí. Bueno, ella fue la que, desde la Fundación BIOS, ella es licenciada en comunicación y tiene un programa muy bueno de radio, en Radio Mar del Plata, que ganó varios premios Martín Fierro. Y ella encabezó esa campaña, se hizo, ella misma, que es vegetariana, se hizo, no vegana, vegetariana, pero se hizo los análisis y pidió que los políticos de los alrededores de Mar del Plata, todos, bueno, muchos no quisieron, pero a partir de ahí es que surge, por ejemplo, Pino Solanas y otros personajes que ellos decidieron, digamos, motu propio, por propia voluntad, hacerse el análisis y aparecieron cosas tremendas. O sea, ese es el tema, que no todo es orgánico, entonces que sería genial comer... Lo que pasa es que para alimentar a todos tiene que ser industrial. En un Perdón, punto. tengo que cerrar No porque... es así, eso es otro Tengo mito. muchas más preguntas. No es Bueno, cierto chicos, que va no a se ver. puede, no es cierto que no se puede alimentar al mundo, eso es un tema de las empresas. Cuarta, pollo, porque dije cerramos. Cuarta, pollo, cerramos. Dije, escúchame, porque No se tengo echan, que no se jugar. echan del Tengo que aire. jugar con él. ¿Tenés ganas de jugar, Irene? Dale, dale, Sí, dale. perfecto, Sí, tiene menos ganas de mal, jugar. menos Perfecto. mal Dale. Carrera de mente Uy, con sonamos. Irene. Durísimas preguntas para Irene Weiss, que será Prepárate, retada Irene. como A corresponde. ver. Porque la vida siempre da revancha. Ahora verás. Sabelo, para eso hicimos este juego. Que es la contaminación. Cambio perjudicial en las características físicas del ambiente que afecta nocivamente un ecosistema, el medio físico o un ser vivo, el humo que sale de los puestitos de la costanera o el calzoncillo de billar. No, Qué chicas. falta de Perdón, juego. está mal hecho el primer punto, pero no son solo características ¡No, físicas. no vuelva a retar! Físicas, químicas y biológicas, porque Ahí vos va. tenés Ese muchos parece a parámetros. producción de ignorantes. Perfecto, no vuelva No, bueno, brutito, prepárense para otro tweet mañana. No. ¿Cuánto tarda una botella de plástico en degradarse dentro del océano? 20 años Chicos, ya está aproximadamente, marcado. 250 años aproximadamente, o 500 años ¿Cuál es? aproximadamente. No, el máximo. Lo que pasa que 500, se degrada, no se biodegrada, no se degrada por acción biológica, pero hay degradación física por acción de la luz. Exacto. Se parte en pedacitos, pero Ah, es menos peor, mal que está Tamara, porque no los para. animales se comen los pedacitos y es como esconder la basura bajo la alfombra, entonces es peor. ¿Cómo sabe Irene? Te Muy digo. bien, Vos- ¿eh? Sí, Qué ¿cómo lo vas a data, saber? qué data. igual. Impresionante. Obtuviste una especialización superior en ecología en la Universidad de Oregon, Eso. Estados Unidos. Yes, sir. ¿Cuál de estos actores es oriundo de Oregon? Es la pregunta. Christian Bale, River Phoenix
o Matías Ale? Bueno, Matías Ale seguramente no. De los otros dos no tengo ni idea, qué sé yo. Yo estudié hace muchos años, no sé, me vine en el año 82, así Irene, que... jugátela. Jugátela, tengo 50-50. A ver, Si perdés te cagamos a el pedo. primero, no sé. El primero dice, es incorrecto, no sabe nada, no sabe nada. Mañana una serie de tweets para retar a Irene, se cortó la pauta. Mañana A pedo no, a eructo, por favor.